Cazadores, nos encontramos en el Estado de México para visitar uno de los ex conventos más maravillosos de nuestro país, el ex convento de San Agustín Acolman, un recinto conocido y famoso por los murales que podemos encontrar en él y por muchísimas otras cosas más. Soy Max, los invito a que me acompañen en este episodio de Cazadores de Museos. Ubicado en el municipio de Acolman, de Nezahualcóyotl, Estado de México, el exconvento de Acolman se erige como un monumento histórico y artístico de gran valor. Su arquitectura novohispana y sus impresionantes detalles platerescos lo convierten en una joya digna de admirar. Oculma, Aculma o Acolman es una palabra de origen náhuatl que puede tener dos significados: Aculmayetl, Aculi, hombre, y Maitl, brazo o mano, hombre con brazo o mano, o bien Atl, agua, Coli, hombro, y Maitl, mano, lugar donde dobla el agua. En el siglo XVI, Acolman era un centro neurálgico con un legado que se extiende a lo largo y ancho de la región. Una de las aportaciones más valiosas en el campo del arte, como lo es la arquitectura, fue el trasladar de Europa al Nuevo Mundo el llamado estilo plateresco, el cual floreció en el Viejo Mundo en el siglo XV y que al llegar a la Nueva España inspiró a los sabios alarifes o maestros de obras las bellísimas portadas en los templos y conventos de los pueblos conquistados. Cada pueblo dentro del municipio de Acolman tiene su propia esencia y contribución al arte y la historia. El exconvento de Acolman fue fundado por la Orden de Frailes Menores en 1524 bajo la guía del franciscano Andrés de Olmos y luego cedido a la Orden de San Agustín en 1536. ¿Y qué decir de las misas de aguinaldo del siglo XVI, que dieron origen a la tradición de las posadas que todavía celebramos hoy en día? Aunque el exconvento ha experimentado modificaciones y restauraciones a lo largo de los años, su esencia y valor histórico permanecen intactos. Desde el siglo XVII ha pasado por manos del clero secular, continuando así su legado en la historia de México. En el siglo XVII y XVIII, donde la vida cotidiana se veía marcada por la imponente presencia del majestuoso convento, las fuerzas de la naturaleza estaban preparadas para desatar su furia sobre esta región. En el año 1629, una crónica desde la lejana Ciudad de México nos cuenta de una de las más grandes inundaciones que azotaron la capital y sus alrededores. Las aguas furiosas de los antiguos lagos de la cuenca del Valle de México no perdonaron a Acolman, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Durante 5 largos años, la Ciudad de México, y posiblemente Acolman, se vieron sumergidos bajo el manto acuático, cambiando para siempre el destino de aquellos que la habitaban. Pero esta no fue la única tragedia que enfrentaron los habitantes de Acolman. A lo largo de los siglos, las inundaciones se convirtieron en una amenaza constante, dejando su huella en años como en 1645, cuando el agua arrasó con parte de los fondos conventuales y se perdieron vidas humanas en medio del caos. Y no podemos olvidar el desastre de 1735, cuando informes al virrey revelaron la pérdida de cosechas, hambruna y enfermedades que asolaron el pueblo, poniendo en peligro su subsistencia. Fueron diversos años en los que se registraron inundaciones importantes en Acolman. Pero, ¿qué causaba estas devastadoras inundaciones? Los factores clave que se enlazaban como responsables consistían en la organización virreinal,
sobre el manejo del agua de los lagos en tareas de mantenimiento y construcción de presas. Y como segundo fenómeno son todos aquellos eventos climáticos atípicos debido a un enfrentamiento general en la Tierra. Recordemos que a mediados del siglo XVII ocurrió un periodo de enfriamiento en el planeta conocido como Pequeña Edad de Hielo, en el cual los astrónomos de la época observaron la desaparición de manchas solares en la superficie de nuestro Sol. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza demostraron ser implacables y el convento quedó sepultado bajo una gruesa capa de lodo durante casi 200 años. Esta imagen, datada en 1762, es una muestra pictórica donde detalla con líneas cómo fue la corriente del agua de venir de la presa del Rey y del río San Juan al convento. Ahora podemos ver a Colman rodeado de agua en esta obra pictórica denominada Atlas Eclesiástico del Arzobispado de México, realizado por José Antonio de Alzate y Ramírez en 1767, por orden del arzobispo Francisco de Lorenzana. Vemos al convento rodeado de agua y el curato de Colman como cabeza de doctrina. Esta magna construcción quedó asolvada con una gruesa capa de lodo a una altura tal que el claustro bajo desapareció por completo, así como el refectorio, despensa, cocina, portería y portal de los peregrinos. La laguna de Acolman, de Carlos de Sigüenza y Góngora a finales del siglo XVIII, nos permite decir que quizás hasta mediados del siglo XIX estaba inundado. Esta se secó en el año de 1919. Se pudo observar que el convenio, al tener los dos niveles, el primer nivel se asolvó completamente. Considerando que la iglesia tenía una altura de 24 metros, estuvo inundada 4 de estas. Pero la historia de Acolman no termina en la oscura tragedia. Con el paso del tiempo, la comunidad se levantó y, de entre las ruinas, reconstruyeron sus vidas y sus hogares. Y aunque el convento fue abandonado por un tiempo, su espíritu resistió. En la década de 1920, el antropólogo Manuel Gamio y el arquitecto Ignacio Marquina se aventuraron en una misión para explorar las profundidades del Valle de Teotihuacán, en el Estado de México. Mientras realizaban su investigación arqueológica, Marquina tropezó con algo que cambiaría el curso de la historia: las ruinas del convento de San Agustín de Acolman, enterradas bajo capas de sedimentos y olvidadas por el tiempo. Imaginen por un momento la emoción que embargó a Marquina al descubrir este tesoro escondido. Las gruesas capas de cal apenas podían ocultar la magnificencia de las pinturas murales que adornaban los claustros, mientras que el arco de la capilla abierta permanecía cegado, como si esperara a ser liberado de su prisión de siglos. La fachada de la iglesia, sin embargo, se erguía orgullosa, despertando un interés ferviente entre los expertos en el arte novohispano. Marquina no tardó en reconocer el valor histórico y artístico de este conjunto conventual, en una época en la que Acolman era considerado único y rarísimo. Este personaje vio en él un tesoro invaluable que merecía ser rescatado y preservado para las generaciones futuras. Fue entonces cuando la Dirección General de Monumentos Artísticos e Históricos decidió tomar cartas en el asunto. En 1921, el convento fue convertido en museo, dando vida nuevamente a sus pasillos y salas con pinturas y esculturas
que habían permanecido en silencio durante siglos. Pero el camino hacia la restauración completa no fue fácil. Durante muchos años se llevaron a cabo arduos trabajos de rescate y restauración. La historia del convento de San Agustín en Acolman es un testimonio vivo de la pasión y dedicación de aquellos que lucharon por preservar nuestro patrimonio cultural a través de su rescate y restauración. Este monumento nos recuerda la importancia de honrar y proteger nuestra historia y la herencia cultural para generaciones venideras. Después de 4 años de arduo trabajo para desasolvar y limpiar la fachada del convento, una inundación sorprendió a todos en 1925. Pero, ¿qué causó este desastre? Contrario a lo que se podría pensar, esta inundación no fue provocada por lluvias intensas o problemas en el sistema hidráulico de la comunidad. En realidad fue el resultado del riego en la zona de cultivo cercana al convento. El exceso de agua utilizada para estas actividades agrícolas provocó que el terreno se inundara, y esta inundación alcanzó el exconvento de Acolman, sumergiéndolo en agua durante 1 año y medio. De hecho, es el mismo convento, podemos ver una marca en la que nos señala el nivel del agua en esa época. Un dato maravilloso sobre este ex convento es que fue construido sobre un basamento prehispánico. A partir de 1539, la Orden de San Agustín inició la construcción de este recinto. Y la característica principal es el uso de pintura mural. Unos murales muy tempranos en esa época y son de alta relevancia debido a la técnica en que se desarrollaron y por quienes lo realizaron. Al interior del conjunto arquitectónico encontrarás una gran riqueza en pintura mural. En las antiguas paredes del exconvento de Acolman se encuentra un susurro del pasado, una narrativa visual que nos transporta a través de 3 distintos momentos pictóricos, cada uno contando una historia única y fascinante. El primer momento nos sumerge en la riqueza de la pintura mural del centro de México, donde se distinguen claramente 3 estilos: los programas con tonos grises, segundo, las tonalidades del rojo, y tercero, la policromía agustina. Estas diferencias nos llevan a reflexionar sobre la evolución artística y espiritual que tuvo lugar en este sagrado recinto. El primer momento de la pintura mural nos lleva al claustro menor, donde encontramos una interesante fusión de influencias franciscanas y agustinas. Aquí las paredes hablan con textos sagrados que invitan a la reflexión y a la contemplación, pensamiento dominante de los franciscanos. A la entrada del museo, en esta bóveda, conviven las técnicas de los franciscanos y agustinos. Pero si observamos por un momento los sillares, se crea una idea de una techumbre. Esta decoración no es nada común entre los agustinos, pero sí de los franciscanos. Se emplearon una serie de textos que colocaban en las cenefas superiores de los muros, y se ocupa una frase que es sacada del Génesis. En nuestro recorrido podrán darse cuenta que tanto los franciscanos como agustinos emplearon una serie de textos que se colocaban en las cenefas superiores de los muros.
En muchos casos se ocupan frases que son sacadas del libro sagrado, de la Biblia. Tanto los franciscanos como los agustinos, al escribir estas palabras, hacen alusión constante al carácter sagrado que tiene este recinto, la iglesia. En la planta baja vemos la Anunciación de María, y la visitación nos transporta a momentos clave de la narrativa bíblica. Vemos la presencia del Arcángel y María y muchos personajes que nos invitan a reflexionar y sobre todo contemplar la majestuosidad de estas ilustraciones. También vemos algunos santos plasmados en los contrafuertes de este claustro, como San Ambrosio y Fray Juan de Sahagún. En las celdas podemos encontrar un programa pictórico muy interesante. Recordemos que en estos espacios el fraile únicamente tenía la misión de dormir, orar, meditar y en algunos casos la autorización de leer o estudiar, ya que para el pensamiento de ese entonces, el leer o estudiar invocaría el placer que estaba en contra de los cánones ideológicos de la época. Cazadores, si hasta el momento el video ha sido de su agrado, les pedimos por favor que nos regalen pulgar arriba, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todos nuestros recorridos. También los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familia. Pero es el claustro mayor donde la transformación se hace evidente. Las columnas adornadas con perlas, isabelinas y hojas de acanto nos hablan de una nueva era, donde la influencia agustina se hace presente de manera prominente. Aquí, la guirnalda con el nombre de Jesús se convierte en símbolos de devoción y fe. Aparecen también varios epígrafes acompañados de un hermoso jardín. En la planta alta del claustro mayor, además de identificar una serie de textos en la cenefa superior, vemos las estaciones del Vía Crucis o Camino de la Cruz, aquel camino que recorrió Cristo durante su pasión desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario.
El segundo momento nos sumerge en un mundo de color y cromatismo. Las 7 virtudes se representan con una paleta vibrante, donde el rojo y el azul, un azul maya, cobran vida en cada trazo. En el cuadro de escalera podemos encontrar un fresco maravilloso y único en Latinoamérica: la Virgen amamantando al niño Jesús, una obra sin precedentes que aún se conserva. Hemos llegado al balcón del convento, un lugar maravilloso que, a partir del uso de la perspectiva y la presencia en el color amarillo y algunos tonos rojizos, podemos encontrar a Santa Catalina. Este personaje se caracteriza por tener una corona. Tiene en sus brazos un libro, o puede tener una palma, y vemos que le está enterrando una espada al ojo de una cabeza de un rey, que hace referencia a la sabiduría que está decapitando a la herejía. La iglesia, construida en el siglo XVI, destaca por su fachada, como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, y está principalmente adornada con relieves que representan escenas bíblicas y elementos de la flora y fauna local. En su interior nos maravillamos con un conjunto de frescos que narran tanto aspectos religiosos como la vida cotidiana de la época. Uno de los mayores atractivos es su iglesia dedicada a San Agustín, donde la majestuosidad de los retablos barrocos nos transporta a otra época. Los murales de la iglesia presentan 3 filas horizontales de papas, obispos, cardenales y frailes, espaciados uniformemente, sentados en enormes tronos y sosteniendo libros y bastones. Están ordenados de manera jerárquica, con los frailes en la parte de abajo, cardenales y obispos en el medio y los papas en el nivel superior. Por encima de los papas hay una serie de 8 figuras identificadas por inscripciones como santos o profetas.
Cazadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y maravíllense por estos murales asombrosos en el exconvento de San Agustín, Acolman. Soy Max y los espero en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos.